Conozcamos sobre neuroanatomía. Trabajo individual presentado por Roberto Carlos Riveros Carreño. Vamos a hablar de las neurociencias, ya que la neuroanatomía es una disciplina que está dentro de las neurociencias. Las neurociencias es la ciencia que reúne todos los conjuntos de disciplinas que se encargan del estudio del sistema nervioso en todas sus esferas. El objetivo se basa a esta frase: comprender qué nos hace lo que somos. Ella pues se basa en el estudio del campo de la neurobiología molecular, desde ahí inicia, hasta llegar hasta la cognición humana. Historia de las neurociencias. Bueno, el primer registro de la descripción atómica de un cerebro se remonta al antiguo Egipto. Este documento fue escrito en torno al año 1600 a.C. y se le conoce como el papiro de Edwin Smith. Eso fue en 1822 y 1906. Este manuscrito tenía su contenido, tenía 48 casos clínicos de traumatología bien estructurados. Y todos estos casos eran como dedicados a las lesiones ocasionadas de alguna manera por la construcción civil que ellos hacían. El contenido de este manuscrito se cree que es copia de un original, de un tratado redactado entre los años 3000 y 2500 antes de Cristo. Entonces es impresionante ver cómo aún en los años 3000 antes de Cristo ellos ya se preocupaban, o las mismas situaciones o circunstancias que vivían hacían que ellos fueran indagando sobre el cerebro y el sistema nervioso. La primera descripción conocida en la historia del cerebro fue la siguiente. Dice así: al examinar la herida se puede tocar la víscera del cráneo. Bueno, eso se refiere pues al cerebro, palpándose unas ondulaciones parecidas a las escorias del cobre fundido. A veces el cerebro late bajo los dedos de la misma forma que las fonantelas de los niños pequeños. Esa fue la forma en que ellos describieron lo que estaban haciendo en ese momento. Bueno, después Herófilo en el año 325 a 280 y Erasistrato realizaron disensiones sistemáticas de cadáveres humanos. Ellos tomaban cadáveres humanos, los abrían y los examinaban. Herófilo trabajó en la anatomía cerebral y centró su atención al cuarto ventrículo. Él decía que este cuarto ventrículo era el asiento del alma. Erasistrato identificó correctamente los principales centros de control cerebrales. Entonces ellos aportaron esto. Después de la muerte de estos dos médicos griegos, la disensión humana fue cayendo en el olvido y dejaron de hacer la disensión humana. Galeno de Pérgamo, en el año 129 al 199 después de Cristo, volvió a realizar disensiones, pero en animales, debido a que la legislación romana o las leyes romanas no le permitían hacerlo en humanos. Tras la expansión del cristianismo durante la Edad Media, la disensión se consideró una blasfemia y su práctica quedó prohibida a lo largo de 1700 años aproximadamente. Leonardo da Vinci dibujó los ventrículos cerebrales después de extraer modelos tridimensionales de la cera inyectada en el cerebro. Entonces él ve los ventrículos, porque Leonardo también hizo pues disensiones como tal, y él ve los ventrículos y los dibuja, pero además ellos los hace en tercera dimensión en cera. Podemos observar un dibujo que hizo Leonardo da Vinci de los ventrículos cerebrales.
En el Renacimiento italiano, en 1450 a 1600, ya volvieron a diseccionar cadáveres humanos. En 1543, Andrés Vesalio reexamina la estructura y la función del cerebro y estudia el sistema nervioso otra vez de la disensión, y todo lo que ve lo va dibujando, y también hace modelos tridimensionales con cera, como lo hizo Da Vinci. Santiago Ramón Cajal dibujó también diferentes tipos de neuronas del cerebro de una paloma. Entonces él aporta el dibujo de las neuronas de un animalito, de una paloma. En 1839, Louis Daguerre, con él ya empieza la fotografía y empieza a revolucionar el mundo. Y mirando cómo la fotografía podría ayudar, pues ya no era dibujar, sino poder tomar una foto de lo que están viendo. En 1873, el francés Jules Bernard, de 1828 a 1897, publicó el primer atlas neuroanatómico fotográfico. Entonces ya realizan un atlas que tiene que ver con la neuroanatomía, y ahí hay una imagen. Esta es una imagen de ese atlas. Ya vemos que la información de la neuroanatomía se va dispersando y lo van conociendo más. En diciembre de 1895, Wilhelm Röntgen publicó el descubrimiento de los rayos X. Entonces, claro, para esa época el descubrir los rayos X pues ayudaba al estudio del cerebro y al estudio del sistema nervioso como tal. Guardin desarrolló la técnica de la ventriculografía. En este procedimiento se introducía aire en los ventrículos laterales del cerebro para mejorar el contraste del sistema ventricular. Entonces eso fue una técnica que él desarrolló. Y también él introduce aire a través de una punción lumbar, desarrollando una variante de la primera técnica conocida como la neumoencefalografía. Entonces ya está la neumoencefalografía funcionando, y todo esto pues va aportando para el conocimiento del cerebro y del sistema nervioso. Aquí podemos ver en la foto, es una de las primeras radiografías en esa época. En 1927, Egas Moniz desarrolla la angiografía cerebral. Ahí podemos ver una imagen de una angiografía. El estudio de la actividad eléctrica en el sistema nervioso de animales durante el último cuarto del siglo XIX abre las puertas para el desarrollo de la electroencefalografía. Con esta técnica podemos mapear la actividad eléctrica en la corteza cerebral, tanto en reposo como en respuesta a un estímulo. Recuerde que los estímulos, la parte sensorial que nosotros tenemos, es una actividad eléctrica, son impulsos eléctricos, y entonces ahora con la electroencefalografía podemos mirar los impulsos eléctricos que hay en nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. El primer estudio en humanos lo hizo Hans Berger en 1929. Entonces ya toma y empieza a hacer esas técnicas en los humanos. En la actualidad, esta técnica se utiliza para el diagnóstico de múltiples enfermedades. Notemos que esta técnica todavía está en la actualidad y se utiliza para mirar el diagnóstico de enfermedades como el estudio del sueño. En 1971, el ingeniero Godfrey Host, junto con el radiólogo Jaime Ambrose, generaron por primera vez una imagen del cerebro a través de la tomografía computarizada. Entonces ya para esta época, en 1971, ya se habla de tomografía y ya se hace computarizada. Ahí hay una foto del cerebro con esta técnica de la tomografía computarizada.
El hito abrió las puertas a la neurocirugía y la neuroimagen moderna. Entonces, claro, con esta técnica se aseguraba los procedimientos para los cirujanos, para los neurocirujanos. Esta es una imagen de una técnica del CT del cerebro de un hombre de 65 años con la glándula pineal calcificada, que es donde está la flechita. Isidore Rabi, Félix, Edward Purcell, Edwin Hahn, entonces ellos traen la resonancia magnética, la MRI. Entonces ya se habla de resonancias magnéticas. Raymond Damian en 1936 y Peter Mansfield desarrollan los prototipos de los escáneres de imagen por resonancia magnética. Entonces ya Peter y Raymond desarrollan ya los escáneres, ya un poquito más avanzado, y se desarrolla la tractografía también. Imagen de la materia blanca a tractos del cerebro. La MRI funcional, se llama esa técnica, es una variante que permite generar imágenes de las áreas cerebrales activas a través de un flujo sanguíneo del cerebro. Entonces note que ya hay técnicas para hacerlas donde podemos ver el flujo sanguíneo en la parte cerebral. En 1975, Michael Herbst y Edward Hoffman desarrollaron el primer escáner de tomografía por emisión de positrones, el PET. En la actualidad el PET se utiliza para mejorar el diagnóstico, el seguimiento de tratamientos de enfermedades neurológicas como las demencias y las epilepsias. En la imagen, esta es una imagen de un cerebro con esta técnica del PET. Lo que estamos viendo es el metabolismo de la glucosa en el cerebro a través de una molécula similar a esta que contiene un átomo de flúor radioactivo. Las áreas de color rojo representan las que más glucosa están captando, mientras que las azules las que menos. Con la llegada del siglo XXI, la tecnología del PET se combinó con otras modalidades, se siguió desarrollando y en este caso modalidades estructurales como son el CT en el 2001 y el MRI en el 2010. Y pues en la actualidad nosotros podemos tener la imagen por medio de esta técnica donde se visualiza el metabolismo de la glucosa en el cerebro a través de una molécula similar a esta que contiene un átomo de flúor radioactivo. Las áreas de color rojo igual representan la glucosa. Entonces ya más sofisticado. Y bueno, ya tenemos mucha tecnología por la cual nos pueden ayudar. Son técnicas que nos pueden ayudar a tomar decisiones. La neuroanatomía. Vamos a mirar qué significa neuroanatomía. La etimología de la palabra neuroanatomía, bueno, se basa en tres raíces: neuro, ana y tomía. Neuro viene del griego neur, que significa nervio o sistema nervioso. Ana viene del griego aná, que significa con intensidad o del todo. Y tomía viene del griego tomía, que significa corte o incisión quirúrgica. Entonces la anatomía pues hace pruebas donde hace cortes, incisiones quirúrgicas para mirar o estudiar el sistema nervioso de un todo o de un ente. En sí el concepto de la neuroanatomía podríamos decir que es la ciencia que estudia la estructura y organización del sistema nervioso. Estudia esta estructura a nivel microscópico, que es la parte celular, y a nivel macro, que son los tejidos y los sistemas. Las técnicas de estudio de la neuroanatomía son las estructurales, funcionales y fisiológicas. Las estructurales, bueno, nos dejan ver el tejido cerebral
y las estructuras neuroanatómicas. Las funcionales pues se hacen en vivo y nos deja visualizar el metabolismo y el flujo sanguíneo. Y las fisiológicas son de funcionamiento cortical y el funcionamiento cortical y subcortical debido a las ondas eléctricas. Las células nerviosas, entonces se clasifican en dos células según su función, que son las neuronas y las neuroglias. Las neuronas, entonces, son estructuras celulares que están separadas entre sí. No poseen unión anatómica entre una y otra. Tienen especificidad de conexiones, sus conexiones son específicas. Su función es transmitir información a través del sistema nervioso. Estas neuronas lo que hacen es transmitir la información por todo el sistema nervioso, transmiten la información sensitiva y la información motora. Ayudan al proceso metabólico y funcional. La información es transmitida a través de neurotransmisores. El espacio entre las células, entre ellas hay un espacio porque no están unidas como tal, y ese espacio se llama hendidura simpática. Las neuronas se clasifican según su forma en unipolar, que sería esta aquí, la segunda, unipolar. Solo tiene como una ramificación que sale del cuerpo de la neurona. La bipolar sería, en este caso, la tercer dibujito, que sería, tiene dos ramificaciones. La multipolar sería el primer dibujito, tiene varias ramificaciones. Y la piramidal, que tiene forma de pirámide. La estructura de una neurona. Entonces aquí podemos observar las partes de una neurona. Está el cuerpo celular, el cuerpo de la neurona como tal. Está el cono axial, que es donde se desprende el axón como. Está el axón, que es como especie de una colita que sale. El terminal axonal, que son ramificaciones que se dan al terminar el axón. Y la dendrita, que son ramificaciones que salen del cuerpo celular. Esas serían las principales partes de una neurona. Ahora vamos a mirar las neuroglías. Ellas tienen una función también muy importante. Dan el soporte, la estructura y la consistencia al encéfalo. Además de eso, separan o aíslan ciertas neuronas en un momento determinado. Producen la mielina, que es una capa que se forma alrededor de los nervios, y esa capita está compuesta por proteína y grasa, y eso lo que hace es proteger el nervio. Las neuroglias recogen los desechos, o sea, las células muertas. Ellas las recogen, limpian y mantienen la concentración de iones de potasio del líquido extracelular. Guían la migración neuronal y el crecimiento de los axones. Forman una capa impermeable que se llama barrera hematoencefálica, la cual previene el paso de tóxicos de la sangre al sistema nervioso. Entonces, como podemos ver, las funciones de esta célula son realmente importantes. Los tipos de neuroglias son microglia, oligodendroglia, astroglia y las células de Schwann. Ahora continuamos con la ontogénesis del sistema nervioso. Bueno, la ontogénesis significa pues el principio del sistema nervioso. La ontogénesis es el proceso de formación del sistema nervioso en
en total y en cada una de sus estructuras, la cual se realiza durante el desarrollo del embrión. El sistema nervioso es el primer sistema que se forma en el embrión, que se forma en el ser humano cuando está gestando. Y su formación inicia desde el momento de la fecundación. Desde el momento en que se fecunda, desde ese mismo instante empieza a formarse todo el sistema nervioso, y cuando ya se termina de formar el sistema nervioso, entonces ahora sí viene la estructuración del proceso de formación de los órganos del niño. Etapas de la ontogénesis. Está la fecundación, la vasculación, la morulación, la gastrulación, que es donde se forma el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, la formación del tubo neural, que es donde nacen las neuronas como tal, la regionalización, la organogénesis y la maduración.